Y la verdad es que estamos viviendo en un tiempo inestable, donde tenemos una inestabilidad, sobre todo en Argentina, general, una inestabilidad social, una inestabilidad económica, una inestabilidad política. Estamos viviendo en un cuadro de mucha inestabilidad e incertidumbre los argentinos. Y la palabra de Dios nos manda, nos exhorta a vivir templados, con coraje, con confianza en el Señor. Que es como tiene que vivir un hijo y una hija de Dios acá. Aunque la tierra tiemble, decía David, mi alma no temerá. Pues yo estaré confiado ¿en quién? En el Señor. Y esa es la clave. La clave no es cambiar las circunstancias. La clave no es pensar que las cosas cambien para lograr tener felicidad o lograr tener paz. Eso es lo que piensa el mundo. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Este mundo busca su paz y su tranquilidad en tener todo ordenado, en que las circunstancias cambien, en que ninguna mala situación lo afecte, ni en su vida, ni su salud, ni su casa, ni su familia. Y el creyente no vive así, porque si usted vive esperando que las circunstancias cambien, entonces déjeme decirle, esa paz no es la paz de Dios, esa paz es humana y por lo tanto es frágil, vulnerable y pasajera. En cambio, lo que Dios da es perdurable y nos permite estar estables en un mundo inestable. La clave del gozo y de la felicidad de un creyente no es poner sus ojos en esta tierra, es poner sus ojos ¿en quién? En el Señor y en tener la riqueza del Espíritu en su vida y poder estar confiado. Entonces estarás firme en medio de un caos. En medio de la tormenta podrás tener paz. Dice el Señor que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento absoluto. No responde a nada humano. Es más, guardará, dice el Señor, Filipenses capítulo 4 y capítulo 2, guardará nuestros corazones y pensamientos. Esa palabra guardará significa que es una especie de guardia militar. La paz de Dios hace como una especie de guardia, una vigilancia. Quiere decir que quien tenga la paz de Dios será guardado del estrés, de la ansiedad, del temor. Sí, pero se está cayendo todo a pedazos. El cristiano está confiado. El Señor está con él, el Señor está con ella. Ella sabe algo bueno viene. No se puede decir algo bueno viene. Amén. Y esa es la verdad que tenemos los hijos del Señor. Que nuestro Padre es poderoso y que ninguna tribulación, escúchame por favor, es para siempre. Decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea. Y eso es extraordinario, porque si estás tomada de la mano del Señor, ninguna prueba es para siempre. Decirle al de al lado que me parece que está medio frío, así, ninguna prueba es para siempre, sino que es pasajera, momentánea. Entonces dijimos, tenemos que vivir con coraje, templados, firmes en el Señor. Son tiempos donde no nos podemos conformar al sistema del mundo. El mundo está en un sistema de caos. Repito, el mundo está en un sistema de caos. Está influenciado por un ser espiritual llamado Diablo y Satanás. Es un ángel caído que está deambulando por la tierra desde hace no menos de 6.000 años y controla el sistema mundial con una estructura de demonios y ángeles caídos distribuidos en los gobiernos de las naciones, distribuidos en el sistema educativo y en el sistema filosófico del mundo, con tal de que no resplandezca la verdad del Evangelio y traer caos y maldad al mundo. Usted tiene que saber eso. Y el creyente está en el medio de todo ese conflicto espiritual. Y si alguno ha aceptado a Cristo acá, hay alguien acá que ha nacido de nuevo, tengo al Señor acá, bueno,
sepa que no hace falta que usted se candidatee, ya forma parte de ese conflicto. Estás en guerra, hijo. No hace falta que, no significa que quieras o no quieras, no, ya por el hecho de amar a Cristo te pusieron en la mira. Estás en la mira del diablo. Amén. Pero qué mejor que estoy en las manos del Señor también. Que esté en la mira del diablo. Estoy en las manos del Señor. Entonces, ¿cómo vivimos en un tiempo como este? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si hay alguien que tiene que vivir en este tiempo de caos, inestabilidad y permanecer en victoria, por lo menos tendrá que tener 3 fundamentos en su vida cristiana bien claros. El primer fundamento, una fe genuina y de convicciones profundas. Si hay alguien que quiere permanecer firme en medio de la inestabilidad y caos que estamos viviendo en el mundo, tendrá que tener una fe, profunda, ¿sí? Una fe verdadera, genuina, de convicciones profundas. Es como cuando el Señor enseña sobre la semilla que cae en un campo, en la mala tierra, y es dura, está junto al camino, un lugar donde pasaban, las personas transitaban y caminaban y los carros caminaban, rodaban. Ese terreno está compactado, duro, entonces la semilla no logra profundizar en la tierra. Viene el enemigo, ¿y qué hace? Roba la palabra. Una de las cosas que hace Satanás es robar el mensaje y la verdad de Dios de la mente de la gente para que no entienda. Ojo que hay otros terrenos también. El terreno de los pedregales es la persona que recibe la palabra con gozo, se entusiasma, le gusta el mensaje, pero no tiene raíces profundas. Germina la planta, pero donde sale el sol, la prueba, la lucha, la planta se muere. Mala tierra, no hay convicciones profundas, la semilla no cala hondo. En algunos casos la tierra es buena, entre comillas, puede calar la semilla, pero los espinos la ahogan. Significa, es la persona que recibe la palabra con gozo, quiere servir a Cristo, pero cuando enfrenta la vida, el engaño de las riquezas del mundo, la vanidad, la vanagloria de la vida, lo ahogan la fe y prefiere seguir al mundo y abandonar al Señor. Sin embargo, hay una buena tierra, que es la tierra que la semilla cae, germina en profundidad y da fruto. Y da fruto al 30, 60, no importa la cantidad. La señal es que todo hijo de Dios da fruto. ¿Y por qué? Porque hay una fe, genuina, profunda. Y esto es lo que habla el Señor y les habla a los apóstoles. Vamos a la palabra de Dios. San Juan, capítulo 14, verso 20 al 23. Dice, en aquel día, hablando el Señor a sus discípulos, esta es la última semana, está a punto de ir a la cruz y le está hablando a los apóstoles. Les está hablando de lo que iba a pasar, para que iba a venir un tiempo donde él lo iban a matar en la cruz. Iban a pensar que se terminó todo y ¿dónde está su Señor? Y él les empieza a decir, no paren, que es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero resucita el tercer día. Entonces les dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, hablando de la resurrección. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Volve para atrás, por favor, un segundito. Fíjense qué interesante, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Una fe verdadera está relacionada con obedecer la palabra de Dios. Una fe genuina y verdadera está relacionada por el amor a Cristo. Es alguien que ama a Dios, no es alguien que tiene una idea. Y para amar se necesita conocer. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Porque cualquiera puede creer en Dios, hasta los demonios y el diablo creen.
Pero no cualquiera puede amar a Dios. Amar significa conocer, está hablando de una relación. Y el que me ama, esa fe salvadora será distinguida por algo. Guarda la palabra de Dios. La obediencia, damas y caballeros, es consecuencia de amar a Cristo. Quizás alguien pregunta y dice, pero Sergio, vos sabés que estoy lidiando con algunas cosas que no puedo cortar. ¿Y por qué no revisás tu tanque de amor? Porque el problema no es obedecer, el problema es amar a Cristo. Si uno ama al Señor, naturalmente guardará la palabra de Dios. Si uno ama a Cristo y tiene una fe verdadera, naturalmente guarda la palabra del Señor. Y el Padre dice, hey, si hay alguien que ama al Señor y guarda su palabra, escuche por favor, obvio que para guardar la palabra de Dios hay que conocerla, hijo. No se puede guardar la palabra de Dios sin estudiar la Biblia, sin estudiar las Escrituras. No se puede guardar la palabra de Dios leyendo un versículo al aire todos los días. No, Señor, es necesario que me enseñen la palabra, es necesario escuchar la palabra, es necesario leer la palabra. Entonces el Padre dice, hey, si hay alguien que me ama y si hay alguien que guarda mi palabra, tendrá una experiencia extraordinaria, algo que solo la fe verdadera te puede dar. Y promete el Señor, no, volvé para atrás, será amado por mi Padre y yo le amaré y ¿qué dice ahí? Todo creyente verdadero tendrá una señal sobrenatural, un testimonio de Cristo en su vida. Ahora sí, pasalo por favor. Verso 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pues le estaba diciendo que el mundo no lo conocía ni lo iba a conocer, que el mundo no lo podía ver, pero que ellos sí lo iban a conocer. Y los apóstoles le dicen, uno dice, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿De qué forma un hijo de Dios puede tener una experiencia con Dios en su vida, una manifestación de Jesucristo vivo y resucitado y el mundo no? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, el que me ama, mi palabra, ¿qué va a hacer? Amar y obedecer la palabra. El que me ama, mi palabra de guardar, y ahí aclara la experiencia. Esto lo tenés que conectar con los dos versículos que estamos leyendo arriba. Entonces, la manifestación del Señor será que vendremos a Él con el Padre y haremos morada con Él. Se da un aplauso grandote al Señor. Todo creyente verdadero tendrá un testimonio subjetivo en su interior, propio de la realidad de que el Espíritu Santo está en su vida y a través del Espíritu el Padre y el Hijo haciendo morada. Todo creyente verdadero conoce a Jesucristo a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo le da un testimonio subjetivo interior. Subjetivo porque es algo personal, es algo singular, es una realidad que vivimos todos los creyentes. Es una experiencia sobrenatural que no la tiene el mundo. Solo un hijo y una hija de Dios que ha sido renacida del cielo y la tierra tiene a Cristo en su vida. Tendrá un testimonio, dije, de parte de Dios en su vida y en su corazón. O sea que seas un creyente es mucho más que creer. Es conocer al Señor a partir del amor y de la obediencia, pero un conocimiento tangible, una experiencia, un testimonio. San Pablo habla del tema y lo va a explicar en Romanos, por ejemplo, Romanos 8, versículo 15 al 16, dice, pues no habéis recibido, ¿qué cosa?
el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo a todos los creyentes verdaderos les da un testimonio de dos realidades. Una, Jesucristo vive y resucitó de entre los muertos y es tu Señor y está en tu vida. Dos, a partir de su victoria, el Padre te ha adoptado y tenés una relación de familia con Él. Y sabés que Él es tu Padre y sale de tu corazón Abba Padre, que significa papito querido. Hay una relación de familia. Hay una experiencia, hay una realidad interior. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Esto lo explica también en Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7. Y por cuanto sois, ¿qué cosa? Hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿quién? El Espíritu de su Hijo. Usted recibió el Espíritu Santo el día que fue salvo. Ese día que fuiste salvado, Dios te envió el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama que Abba Padre, sos un hijo. Y si sos hijo, ya no eres ¿qué cosa? Esclavo. Damas y caballeros, el Padre cuando te dio tu Espíritu Santo, rompió las cadenas de tu vida. Ya no hay más esclavitud para los hijos de Dios. Y eso es un testimonio en tu vida. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Sino hijo, y si hijo también heredero de Dios. O sea que esta realidad no termina acá. Hay algo más en los cielos. Pero esto es una evidencia y un testimonio interior. El apóstol San Juan también lo habla como la vida de Dios en nosotros. Primera de San Juan, capítulo 5. Verso 8 al 12, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Aquí aclaro, esto habla del bautismo, cuando Cristo fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él, y hubo un testimonio del cielo, y dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la sangre, el día que él murió en la cruz y dijo, consumado es, y la tierra tembló y se llenó de oscuridad. Son testimonios, dos testimonios que Dios dio respecto a quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. Dice, y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Verso 10, pasamos. El que cree, atención acá, el que cree en el Hijo de Dios, el que tiene una fe verdadera, el que ama a Cristo y guarda su palabra, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio ¿dónde? En sí mismo. Hay un testimonio interior. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que tenemos los hijos de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si hay un testimonio dentro nuestro, es la vida de Dios. Pasá, por favor. Quiere decir que el testimonio es una experiencia misma de conocer a Cristo en forma personal. Una fe verdadera y de convicciones profundas. Nace en el hecho de no tener una religión o una creencia, sino tener un testimonio real, personal, que Dios nos ha dado de quién es Cristo en nuestra vida y de que somos sus hijos y Él nos ha adoptado. Y esto es una experiencia, esto lo llama la Escritura estar en Cristo. Cuando hablamos de estar en Cristo, significa estoy unido, amalgamado con Él. El Espíritu Santo te ha hecho uno con Cristo.
Por lo tanto, el Padre te mira y te mira bajo la sangre de su Hijo. ¿Cuántos pecadores que hay acá? Mira, ¿cuántos son pecadores? Pero en serio, con título, dígalo. Qué hermoso es decir que el Padre nos mira bajo la sangre de su Hijo. Usted está unido a Cristo y es una obra de Él. No, yo daré un aplauso más grande al Señor ahí, ¿eh? Estoy unido. ¿Tengo a Cristo en mi vida? Está Paula, tengo a Cristo en mi vida. Estamos unidos a Él. Una fe verdadera, genuina, de convicciones profundas, hará que puedas estar preparada, que estemos preparados para un tiempo como este. Un tiempo como este demanda de hijos e hijas del Señor que lo conozcan, que conozcan al Señor, que tengan un testimonio en su vida, que tengan una realidad en su corazón. Y es el testimonio que el Espíritu Santo da. Y ese testimonio no va a venir a menos que tomemos la decisión de amar al Señor y guardar su palabra. Amar al Señor y guardar su palabra. Sergio, que todavía yo no tengo un testimonio. Amar al Señor y guardar su palabra. Él dice, el que me ama, mi palabra de guardar. Y entonces vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en Él. Pero hay que amar y guardar la palabra del Señor. Una fe de convicciones profundas. 2, para vivir un tiempo como el que estamos viviendo, no solo tenemos que estar preparados con una fe profunda y verdadera que conoce al Señor, sino que tenemos que estar preparados para vivir sabiamente, para vivir con diligencia. Así que vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 15 al 20. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿cómo son? ¿Son buenos los días? Son malos. La palabra de Dios te dice, ¡hey! Son malos. Estamos viviendo en un mundo perverso. Está maldito por el pecado. Ojo acá, depravado por el pecado de la caída hasta el día de hoy. Estamos viviendo en días peligrosos, son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si hay un pasaje más, pasamos, ahí está. De un aplauso a la palabra de Dios ahí, vamos. Gracias, Señor. Lo primero, y anotalo por favor, dice viviendo con diligencia. Y es una exhortación, porque los días son malos. Entonces la palabra de Dios en cuanto a diligencia es cuidado, con gran cuidado y con precisión. O sea, no vivas como viviendo la vida y tirándole tiros al aire y por inercia misma te levantás y qué lindo día y comer, trabajar, ir a dormir otra vez. Y no. La vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios victoriosa, como todos los que están acá. Te agarré ahí, ¿eh? La vida de los hijos de Dios y las hijas de Dios que están acá, victoriosos, poderosos, llenos del Espíritu Santo, no viven tirándole tiro al aire. Dice, ¡hey! Con diligencia. Significa con precisión, con gran cuidado. No se vive a cualquier forma, sino con gran cuidado. No seáis
necios. Cuando la Biblia te habla de necio, no te habla de una persona que no le da intelectualmente. Sí, no le da. No, no es eso. No está diciendo que no tiene capacidad intelectual. Necio es la persona que es incrédula, que tiene cinismo, que rechaza la verdad de Dios y por ende está lleno de una inmoralidad que es consecuencia de su incredulidad. Entonces no vivan como necios, todo lo contrario, aprovechando bien el tiempo. Esa palabrita tiempo que el Pablo te habla no es simplemente tiempo de hora, de qué hora es. Aprovechando el tiempo, ni siquiera habla de un día. Aprovechando el tiempo es una temporada. Esa palabra griega se traduce también como temporada, como periodo. Y lo más probable es que aplique a la vida que tenemos en la tierra. Entonces lo que te está diciendo el Señor, para vivir un tiempo como este, tengo que vivirlo con prudencia, con gran cuidado, no con incredulidad, no como necio, sino como sabio. ¿Por qué? Porque la vida es corta, porque la vida es limitada. Y tenemos que redimir el tiempo. Y Satanás tratará de distraer nuestra vida. Y nos va a tratar de distraer con esto, con aquello, con un montón de cuestiones, desenfocándonos del propósito que Dios tiene. ¿Alguien me está escuchando acá? Entonces, para vivir en este tiempo y estar preparados, tenemos que vivir sabiamente. Muy bien, la pasaste, perfecto. Siempre debemos ser conscientes de la brevedad de la vida. Salmo 39:4, versículo 5, 89:46, Santiago 4:14. Aprovechar el tiempo es redimir, o sea, sacar el máximo de provecho. En otras palabras, tenemos que reconocer las oportunidades que Dios nos da cada día. Repito, tengo que reconocer el sentido de que el Espíritu Santo le está dando la palabra acá. Estás viviendo la vida, tenés conciencia que no sos eterno en la tierra, que sos eterno en el cielo, pero que estos años son limitados y tenés un periodo, lo tenés que aprovechar. ¿Para qué? Para cumplir el propósito del Señor. Tenés que aprovechar y darte cuenta de las oportunidades que Dios te da cada día de por lo menos hacer dos cosas en este mundo inestable. Uno, adorarlo a Él. Dos, servirlo de todo corazón. Amén. 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 ¿Alguien pone un aplauso más grande para el Señor? Eso es vivir sabiamente. O sea, vivo sabiamente, estando despierto, despierta, velando, viendo las oportunidades que el Señor me da para adorarlo. Significa glorificarlo. ¿Con qué? Con tu vida. O sea que cuando te levantás podés glorificar. Mirá si tenés motivo para glorificar, hija. Abriste los ojos hoy. Hay mucha gente que ayer cerró los ojos y hoy no los abrió más. Mirá si tenés motivo para glorificar al Señor. Vas a trabajar, vas a estudiar, vas a hacer los mandados. Fíjate, porque va a haber un momento donde vos podés decir, esto es para la gloria de Él. Y Pablo te dice, haced todo para la gloria del Señor. Quiere decir que si vas a preparar un rico almuerzo, como el que hoy hiciste el domingo, es para la gloria del Señor. Te estás preparando, no sé, un asadito, ese lechoncito. Amén. Pusiste la brasita para a la noche, te viniste al culto y preparaste la parrillita para la noche, total manera feriado. Qué lindo decir, esto es para la gloria del Señor y puedo glorificar al Señor. ¿Te fue bien en tu trabajo? ¿Conseguiste se ascendieron, un buen puesto, una buena empresa? Gloria, y esto es para la gloria del Señor. ¿Te fue bien en tu negocio? ¿Cerraste un buen contrato, un buen negocio? Decís, Padre, esto es para la gloria tuya. ¿Te fue bien en la facu, hijo? Y sacaste una buena nota porque te pusiste las pilas, que estudiaste, oraste y el Señor te respaldó y estás avanzando en tu carrera. La carrera no es tuya, es para la gloria del Señor. Fuiste mamá, fuiste papá, Dios te dio una familia, te pudiste casar, encontraste la pareja, tu esposa, es para la gloria, motivos de adoración, motivos de servicio, oportunidades para dar gloria a Dios. Un hijo de Dios camina velando
y viendo el tiempo. Si usted quiere caminar y estar preparado para los días que vienen, preparado para vivir un tiempo como este, el Señor te dice entonces, redimiendo bien, ¿qué cosa? El tiempo. Pasamos. Dice, no os embriaguéis con vino, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, es el tiempo, es llenos del Espíritu Santo. Cuando Pablo está hablando de este tema, quiero introducirte. En la ciudad de Éfeso había un culto pagano, y el culto pagano consistía en embriagarse al punto tal que ya la cabeza estaba en otro lado, porque se creía que a través de embriagarse y de la inmoralidad sexual, o sea, imagínate, orgías de todo tipo, eso es lo que había, así constaba el culto satánico, ellos tenían comunicación con los dioses. Por eso habla de no embriagarse con vino. Ellos creían que podían tener contacto espiritual con las deidades a través de estimularse con el vino, embriagarse y de la inmoralidad sexual. Entonces lo que está diciendo Pablo es, ¡hey! No tienen que tener comunión con Dios a través de un estímulo externo o de una emoción o de algo que les vuele la cabeza. No se embriaguen con vino. Ponele la droga, el tabaco y lo que quiera ocurrirte, cualquier cosa que trate de estimular tu vida. Tampoco te está hablando que ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia de éxtasis o algo sobrenatural. No, Señor. Dice ser llenos del Espíritu. La palabra ser lleno del Espíritu es la misma que traduce en griego al viento cuando envuelve una vela de un barco. Es cuando una vela es envuelta por el viento y entonces el barco toma una dirección. Es la misma palabra que se usa cuando alguien está lleno de ira. ¿Viste? Que alguien está enloquecido, se encegueció de ira. Entonces lo llenó el odio y la bronca. O alguien está paralizado de temor, bloqueado por el miedo y lo llenó el temor. Es la misma palabra que dice, no os embriaguéis con vino, antes ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Alguien que está preparado para un tiempo como este es un hijo y una hija de Dios llena, significa controlada, controlado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Es el Espíritu dirigido, escúchame, dirigido por el Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con una experiencia. Por favor, no confundas el ser lleno del Espíritu con la morada del Espíritu Santo que la recibís el día que sos salvo. No lo confundas con el bautismo del Espíritu Santo, que es otra cosa, que es cuando Cristo te bautizó. Cuando el Espíritu te bautizó en el cuerpo de Cristo y nos constituimos hijos de Dios. Por favor, ser lleno es un mandato. Continuamente, todos los hijos de Dios, todos los días tenemos que ser llenos. Y el Espíritu Santo nos da la instrucción. Fíjate, pasámelo para atrás, por favor. Para atrás, vamos al texto de Efesios. Otra vez. Y acordate dónde dejaste. Volvé para atrás. Volvé para atrás. Efesios, ahí está. Ok. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros, ¿qué? Salmo, la palabra de Dios, con himnos, con cánticos espirituales. Llenate la boca y el corazón con la palabra de Dios, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones, que Él gobierne tu mente y corazón. En otras palabras, permitile al Señor que a través de su palabra gobierne tus pensamientos y tus acciones, y el Espíritu Santo te va a llenar y vas a estar estable en un mundo inestable. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Orando, con acción de gracias, dando gracias a Dios en todo. Todos los días. Y cuando mi corazón se quiere desviar, y cuando esta carne se quiere desviar,
la sometés otra vez y te llenás de lo que Dios dice en oración y orás y decís: Espíritu Santo, llena mi vida, y empezás a declarar la palabra de Dios y que tu mente sea llena de la palabra de Dios. En otra palabra, tu vida influenciada por el Señor, tu carácter sometido por el carácter de Cristo. Entonces, podemos caminar y estar preparados en un tiempo como este. Por último, no solo tenemos que vivir sabiamente, nosotros tenemos que estar preparados para redimir el tiempo. Tenemos que tener una fe genuina y de convicciones profundas, conocer a Cristo, sino que tenemos que estar preparados para la batalla espiritual que libramos todos los días con nuestro enemigo. Así que esto me introduce al último punto del mensaje, Efesios capítulo 6. Y vamos a ver el conflicto en el cual estamos metidos todos los creyentes. Efesios 6, versículo 10 al 20, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Esta palabrita acechanzas es trucos, engaños, artimañas de error, trampa. Es la trampa, eso significa. Para estar firmes contra las trampas, engaños, artimañas del diablo. Que sí que el arma de Satanás es el engaño y la mentira. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? El Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos vinieron hace 2 domingos atrás y hablamos de la cautividad? Y cómo el Señor llevó cautiva la cautividad y expuso públicamente al diablo y a los principados y a los potestades y venció a la muerte, al pecado y a Satanás en la cruz del Calvario. Él nos ha dado la victoria gloriosa, por lo tanto el enemigo ya no tiene el poder de la victoria, pero Él está operando, sí, la palabra de Dios te dice: hey, está operando en el mundo. Y opera con acechanzas, con engaños, con trampas, con artimaña, con trucos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra seres humanos, no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Te da tú una jerarquía satánica de todo el ejército de las tinieblas que está en la tierra, entre el cielo y la tierra, no menos de hace 6.000 años. Verso 13. Por tanto, para enfrentar esta lucha en la cual estamos metidos todos los creyentes, día tras día, y tener victoria, el Señor te dice: tomad toda, ¿qué cosa? La armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Ya léelo esto con Efesios, el mismo libro de Efesios, lo vimos al principio. No es un día, es un periodo. Los días son malos, para poder resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, el día que te presente delante del Señor, estad, ¿qué cosa? Firme. Quiere decir que la victoria del creyente en este mundo es que en medio de la presión y la prueba puedas permanecer firme y en victoria. Y el Señor te da las armas. Él me da las armas. Estad pues firmes otra vez. Ceñido, no. Así, perdón, verso 14, ahí se me mezcla todo ya. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19, estamos terminando. Y por mí, decía el apóstol San Pablo, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy, ¿qué dice ahí? Embajador
Fíjate que Él no está pidiendo que le libren de la cárcel. Él está encarcelado en este momento, está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo con una cadena en el pie y con una persona que lo ayudaba. Y Él no está pidiendo, che, que me saquen de la cárcel, llamame al abogado, que me rompa las caderas, oren por mí para que esta opresión se... No, Él no está diciendo, a Él le preocupaba una sola cosa, para que al abrir mi boca me sea dada palabra de Dios con denuedo. Aleluya. Como debo hablar, con denuedo, hable de Él como debo. Ahora sí da un aplauso al Señor, por favor. Para estar firmes en un tiempo como este, debemos entender la lucha espiritual en la cual estamos. Pasá, por favor. Pasá, otra vez. Tenemos que... Para atrás. Ahí está. Tenemos que ser fortalecidos con el Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, dice el Señor. No se puede enfrentar esta batalla con capacidades humanas. No se puede enfrentar las acechanzas del diablo, las trampas, las maquinaciones, con acechanzas, las acechanzas con fuerzas humanas. Sino que el Señor te dice que tenés que recibir las fuerzas del cielo. Para estar preparados para un tiempo como este, necesito ser fortalecido con el poder del Señor. Y esa fuerza yo me las apropio de tres maneras. Porque esa fuerza, la que el Espíritu Santo te da, es el poder del Espíritu que está en cada uno de los hijos de Dios. Usted es un hijo y una hija de Dios, tenemos el Espíritu Santo y dentro nuestro está el poder de Dios. Y yo tengo que apropiármelo orando, guardando su palabra y creyendo en sus promesas. Repito, con oración, conocimiento y guardar y obediencia a la palabra de Dios y fe en sus promesas. Tres claves para apropiarme de las fuerzas que el Espíritu Santo tiene. El Señor te dice, hijo, hija, no tenés lucha contra carne y sangre. No te metas en el barro humano. Somos hijos del Señor. No somos llamados a meternos en el barro humano. No estamos peleando contra personas. No estamos levantando la bandera de un partido político ni de una persona. Olvídese, estamos en el reino del Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es Cristo Jesús. No peleamos contra personas. Nuestra guerra no es contra personas. Nuestra lucha, escúchame, la palabra lucha la aplican en la antigüedad al cuerpo a cuerpo, es la lucha libre. Y la técnica, no sé si hay un luchador de lucha libre acá, pero la lucha libre está relacionada con las trampas y las tomas. No es una lucha de potencia, de golpe, como el boxeo, por ejemplo. Es una lucha de arte, de tomas, de agarrar a una persona y prenderla con astucia. Entonces lo que te está diciendo el Señor acá es que tu enemigo está luchando contra nosotros, nos está luchando con astucia, con trampas, con engaños. Por lo tanto, no podemos caer en el engaño de Satanás. Tenemos que estar firmes frente a las acechanzas y las tentaciones que el diablo va a soltar. Y nos da una lista de armas el Señor. Por tanto, tomar toda la armadura. Y la armadura que está tomando como ejemplo es la del soldado romano. Si estuviera en nuestra época, tomaría la de un soldado común, corriente de hoy en día. Pero en aquella época, el soldado tenía 6 piezas en su armadura. En primer lugar, tenía una vestidura en el campo de batalla permanente, que no se la sacaba nunca, que era la coraza de justicia en su pecho, la coraza. Un cinto de cuero donde se ataba la túnica para no tener problemas a la hora de caminar y correr. Y un calzado. El calzado, el cinto y la coraza eran permanentes. Cuando iban al campo de batalla, ellos nunca, las 24 horas, estaban vestidos de esa manera. Y otras 3 armas que solo tomaban cuando venía el ataque cuerpo a cuerpo. Cuando ya era concreto el ataque, que era el yelmo, el casco en la cabeza, el escudo y la espada. ¿Alguien me está siguiendo hasta acá?
Entonces el Señor dice, hey, vístanse. Número 1, ceñidos con el cinto de la verdad. Claro, en la antigüedad era una túnica y vos no podías correr con la túnica larga. Imagínate un soldado en el campo de batalla con la túnica larga, se podía tropezar. Tenía que atarse la túnica y ponerla debajo del cinturón, a la cintura o cruzado, y se ataban todo. Lo que la palabra de Dios está diciendo ahí, que para estar firme frente a este enemigo invisible, tenés que tomar el cinto de la verdad. Y la palabra verdad no solo aplica a conocer la verdad, sino a la veracidad. Quiere decir que alguien que está plantado en la verdad de Cristo es alguien que conoce la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas está revestido de veracidad en lo que dice y hace. Es una persona que ha desechado la hipocresía y la falsedad. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Un aplauso más grande para el Señor ahí, ¿eh? Es desechar. Entonces, vestirte con la verdad es, hijo, desechar la mentira, desechar la hipocresía, desechemos la falsedad, revistamos nuestra vida de veracidad. 2, tomen la coraza de justicia. La coraza de justicia era un chaleco de cuero revestido a veces en metales que guardaba todos los órganos vitales, corazón, pulmones, hígado. Y tenés que entenderlo como lo entendían ellos en la época de Pablo, hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás un judío, escúchame por favor que es muy importante, entendía que los pensamientos y la voluntad estaban en el corazón y que las emociones estaban en las vísceras. Por lo tanto, la coraza de justicia es la protección para nuestra mente y nuestras emociones, que son el objetivo de ataque de este ejército. Y cuando se refiere a la justicia, se refiere a la santidad personal, se refiere a una vida de obediencia al Señor, se refiere a una vida de confesión de tus pecados, alguien que humildemente confiesa sus pecados y se aparta y que guarda la palabra de Dios. Una persona que se pone la justicia de Dios en una vida de santidad, entonces tendrá guardada su mente y sus emociones frente a este ejército de maldad. Tomar el calzado. 3, el calzado, el apresto del Evangelio de la paz. Evangelio es buena noticia. El calzado era sumamente importante. Si ibas a la guerra, imagínate que tenía los pies lastimados. ¿Cómo iba un soldado a pelear con los dedos ampollados, lastimados? Te podían matar. Entonces te está hablando de pararte firme. Y te está diciendo en qué. Me tengo que parar firme en una buena noticia. En la buena noticia de que estoy en paz con Dios. La paz con Dios significa, damas y caballeros, y para todos los que están en casa, que desde el momento que recibiste a Cristo y le diste tu vida, fuiste unido con Él y Dios pelea tus batallas. Aleluya. Estoy firme en esa verdad. Estoy plantado en la verdad que estoy en paz con el Padre y Él pelea mis batallas. ¿Alguien está escuchando al Señor? Que dé un aplauso grandote ahora. ¡Aleluya! Tomen las 3 armas, tomen el yelmo de la salvación. ¿Qué significa? La esperanza, escúchame, la esperanza que tenemos en los cielos, de que un día seremos salvos y estaremos cara a cara con el Señor. Quien toma el yelmo en su cabeza sabe y tiene la verdad presente en su vida que la prueba que está atravesando no es para siempre, es momentánea, porque tiene una esperanza que habiendo acabado todo, el Señor tiene un galardón maravilloso y estaremos con Él para siempre. Por eso es esperanza. Está firme en la esperanza de su salvación. No cae en el desánimo y en la duda. Levanten el escudo de la fe sobre todo. El escudo de la fe era un escudo grande que cubría todo el cuerpo. El escudo era una placa, muchas veces de hierro,
y revestido en aceite, porque en esa época tiraban flechas encendidas en fuego y cuando caían en un lugar, prendían fuego toda la madera, porque todo se construía con madera. En cambio, cuando vos tenías el escudo empapado en agua, por ejemplo, cada vez que venía una flecha encendida en fuego, se apagaba. Las flechas, los dardos de fuego del maligno, no son otra cosa que pensamientos diabólicos revestidos en argumentos humanos. Está hablando de las tentaciones, está hablando de la influencia, está hablando de dos golpes que el diablo trata de hacerle a los hijos de Dios, que es la duda y el desánimo. La duda y el desánimo son las dos armas de Satanás, pero quien levante el escudo de la fe, que no es otra cosa, damas y caballeros, que confiar en el Señor como un niño. Eso es lo que te está diciendo. El escudo de la fe es la confianza. El ser humano halla su mayor fortaleza en su confianza en Dios. Aleluya. Podrás apagar los dardos del maligno. Cualquier mensaje de desánimo, de duda, de derrota, cualquier tentación del enemigo, simplemente levantando la fe y nuestra confianza en el Señor, entonces será deshecho. Y por último, dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo dice textualmente. Ahora, interesante, y estoy terminando con esto ahora sí. En la antigüedad había una espada grandota que era de 1,20 m más o menos, que la palabra griega es rompaya, la usaban los jinetes. Es una palabra, una espada que se usaba en forma deliberada, es al machetazo. Y la idea era justamente golpear en la cabeza, decapitar a los soldados. Por eso estaban los jinetes. Pero había otra espada que no era la rompalla, que era una espada más corta, chica, de 20 a 40 centímetros. Pablo se está refiriendo a esa espada, que no se puede manejar como la otra al golpe, sino necesita ser usada con precisión. Entonces dice, tomar la espada, esta espada, que es la palabra de Dios. Y ahí viene otra verdad. Cuando usa la palabra, el término palabra, tiene dos expresiones en griego. Una es logos y otra es rema. Logos se refiere a la enseñanza general, a la verdad general escrita, pero rema se refiere al conocimiento específico. Y cuando el apóstol Pablo dice tomen la espada del Espíritu, está diciendo el rema de Dios. No usa logos, usa rema. Quiere decir que solo puede manejar la espada de Dios, que es la palabra de Dios, alguien que la conoce, alguien que la estudia, alguien que la guarda. Es como Jesucristo en el desierto, cuando Satanás vino a tentarlo, que le dijo, si tenés hambre, convertí las piedras en pan, si sos hijo de Dios. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Tenés que conocer la Escritura para contestar así. No, tirate del templo. Si total escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Tirate que Él te va a guardar. Y el Señor le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Damas y caballeros, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el arma por excelencia para defendernos de este ejército de maldad y también para causarle un daño a Satanás. Usted se va a levantar en la verdad de la palabra de Dios y vas a vencer a 1 y 1000 demonios. No hay problema, por eso el Padre te va a respaldar. Vivirás parado en un tiempo como este, tomado de la mano del Señor. Hay un aplauso grandote. Gracias, Señor. Póngase de pie en esta tarde. Preparados para un tiempo como este. Amén. Preparados con una fe genuina, de convicciones profundas, preparados para vivir sabiamente, redimiendo el tiempo, y preparados
con todas las armas que el Señor nos dio para enfrentar a nuestro enemigo. Hay más, que sigue el mensaje y podemos estar hablando de muchos puntos, pero con esto sea suficiente. ¿Por qué no levanta sus brazos? Vamos a orar. Que el Señor nos selle su palabra en nuestros corazones. Levante sus brazos, diga conmigo: Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nunca volverá vacía. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Señor del cielo, nos has hablado de que estar preparados es tener una fe verdadera. Y la fe verdadera es aquella que tiene un testimonio interior poderoso de Jesucristo, Señor, y de la realidad que somos tus hijos. Alguien que cuenta con una experiencia maravillosa, alguien que te ama y alguien que guarda tu palabra. Amado Padre, estamos viviendo en un tiempo de inestabilidad, pero alguien que tiene una fe verdadera podrá vencer al mundo, porque tu palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Amado Padre, nos has exhortado a vivir sabiamente, no como necios, porque los días son malos, a redimir el tiempo, a aprovechar el tiempo. Padre amado, pedimos ahora, Señor, que nos liberes de todo engaño, decilo, de todo engaño de Satanás, de toda distracción del mundo, de toda distracción del diablo, para dejar de hacer tu obra. Padre, quebrántala y échala fuera. Amado Señor, nos has hablado de estar fortalecidos en el poder de tus fuerzas y tomar toda la armadura para estar firmes en este día, Señor, y en este tiempo que estamos viviendo. Amado Padre, pedimos ahora que tu palabra, como una antorcha, ilumine el lugar oscuro. Señor, que tu palabra, como una espada, penetre nuestros corazones, saque lo que tenga que sacar, cambie lo que tenga que cambiar. Amado Dios, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tenemos una declaración. Vamos a declarar para el Centro Cristiano, aquí, allá en casa. Declaramos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nuestras vidas y nuestro futuro está en sus manos. Amén. De un aplauso al Señor. Un aplauso más grande. Si hay alguien que ha recibido la palabra de Dios acá. Queremos saludar a nuestros amigos en YouTube, Facebook y toda la señal internacional del Centro Cristiano, de esta maravillosa familia llamada Centro Cristiano. Que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo y nos vemos el domingo que viene. Bendiciones.